Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues a continuación voy a realizarles un video sobre el diseño experimental en bloques completos al azar, eh, que son parte del curso de diseños experimentales en la agricultura o de experimentación agrícola. El, el problema que vamos a ver es tomado de este libro, es análisis y diseño de experimentos de Humberto Gutiérrez Pulido, de Román de la Vara, Salazar. Es la segunda edición de este libro, de esta editorial, que es McGraw Hill, ¿sí? Y bueno, el ejercicio que tomé es este, es un diseño experimental en bloques completos al azar, o se puede utilizar como tal. Y el problema dice, en una empresa lechera se tienen varios silos para almacenar leche, que son cisternas de 60,000 litros. Un aspecto crítico para el que se conserve la leche es la temperatura de almacenamiento. Sin embargo, se sospecha que en algunos silos hay problemas. Por ello, durante 5 días se decide registrar la temperatura a cierta hora crítica. Obviamente, la temperatura de un día a otro es una fuente de variabilidad que podría impactar la variabilidad total. Bueno, entonces tenemos nuestras fuentes de variación, que en este caso son los hilos. También son, bueno, en el caso de los hilos están los días de la semana y por supuesto la variable respuesta, que es la temperatura. Los datos que se obtuvieron de este experimento son los siguientes. Tenemos silos A, B, C, D y E. Y los días de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, en donde, bueno, a una determinada hora se registró la temperatura, considerando pues que la temperatura es importante en el sentido de la conservación de lácteos. Y bueno, entonces se registraron las temperaturas y las preguntas a responder para este ejercicio son las siguientes. Dice, en este problema, ¿cuál es el factor tratamiento y cuál es el factor bloque? Bueno, en este caso, el factor tratamiento serían los hilos y los bloques serían los días. Eh, ¿Qué es lo que deseamos evaluar? Bueno, pues necesitamos evaluar si hay problemas en algún silo, si hay una diferencia en las temperaturas, y en este caso queremos registrarlo a través de la semana, entonces queremos también saber si hay alguna, aunque no habría razón, digo, porque la variación en el ambiente pues depende de las condiciones ambientales y no necesariamente del día de la semana. Sin embargo, entonces el factor de bloques es el día. Ahora dice, suponga un DEPK y formule las hipótesis adecuadas. ¿Cuáles serían las hipótesis adecuadas? Bueno, pues las que hemos estado viendo. La hipótesis nula y la alternativa. En este caso, la nula, en donde decimos que, bueno, el efecto de las temperaturas asociadas a los hilos es estadísticamente la misma, ¿no? O sea, o que cada silo presentan, o sí, que no existe variación entre las temperaturas para los hilos, mientras que la alternativa diría que al menos un silo tiene problemas, ¿no? Y para los días lo mismo, la hipótesis nula es que las temperaturas a través de los días es estadísticamente la misma o estadísticamente igual. Y el modelo estadístico, pues es el que ya conocemos, en este caso sería Y y J igual a la media general, más el efecto de los tratamientos, más el efecto de los bloques, más el error experimental. Para el caso en particular o para el problema en particular, entonces tendríamos temperatura igual a la media general, más el efecto de los hilos, más el efecto de los bloques, o bloques que son días, y el error experimental. En este caso no hay una interacción, tratamiento-bloque. ¿Hay diferencia entre los hilos? Bueno, es lo que vamos a tratar de contestar a través del análisis de datos en SAS. ¿Y la temperatura de un día a otro es diferente? Bueno, pues es lo que vamos a revisar a continuación. Bueno, entonces, eh, anteriormente les mostré los datos. Estos datos ya los capturé en Excel y básicamente se los voy a mostrar a continuación. Tenemos aquí los datos. Ya agregué una hilera, una fila más. Tenemos tratamientos, bloques y variable respuesta, que son que es lo que mínimamente necesitamos para este diseño. Y luego, pues los tratamientos son los hilos, los bloques son los días y la variable respuesta es la temperatura. Entonces aquí capturé los días de la semana para el silo A y sus diferentes temperaturas. Así sucesivamente para el silo B, para el silo C. Hago mención de esto, pues básicamente para que vean cómo tendrían que ir acomodados los datos. Y bueno, entonces aquí tenemos las observaciones. Entonces, lo que tenemos que hacer para SAS, es básicamente eh, copiar y pegar. Y voy a hacer todo otra vez aquí. Entonces,
al Excel, a copiar los datos y los paso. Ok, entonces nos encontramos ahora en SAS. Vamos a pasarnos al editor. Sí, bueno, recordaremos que, bueno, lo primero que tenemos que hacer es abrir el programa, y luego inmediatamente nos abre tres ventanas, que son las tres ventanas básicas de siempre. El editor, donde vamos a hacer nuestra programación. La salida, donde nos pueden mandar los errores, donde nos va a mandar básicamente si lo hicimos bien o mal, o si algo está mal. Y la salida, que nos va a enviar los resultados. Si se le cierra alguna pestaña, habría que ir a ver y ahí tenemos el editor. Vamos a trabajar en el editor avanzado, que es el del muñequito negro con el asterisco azul. Y luego tenemos el log y el output, que es la salida. Y bueno, ahora podemos empezar a trabajar. Los archivos, el editor, pues como ya saben, se guarda el editor y no es necesario guardar ningún otro archivo. ¿Por qué? Porque abriendo el editor o una vez que ustedes tienen guardado el editor, cuando necesiten volver a trabajar, pues simplemente con que abran el editor es suficiente. Bueno, entonces vamos a empezar con el editor para nuestro ejercicio. Entonces necesitamos data y vamos a ponerle depca en este caso, punto y coma. Luego ocupamos el input y ahí ahora vamos el input. Vamos a pegar nuestros datos y ahí vamos a usar nuestros aquí, punto y coma. Entonces recordaremos que en el caso de Silo está con letras y SAS no, comúnmente no lee letras. Hay que agregar un signo de pesos. También para día, porque también tiene letras. Y en el caso de la temperatura, pues no hay problema. Luego ponemos punto y coma. Bueno, entonces ahora tenemos el input, silo, día y temperatura, punto y coma, enter. Ahora vamos a agregar cars para poner nuestros datos. Y luego no necesariamente están, no sé si decirlo, ordenados o no están estéticamente ordenados, pero no hay ningún problema. Vamos a agregar un print para revisar que está leyendo nuestros datos y vamos a ir al muñequito a correr ese primer comando. Entonces observamos en log que no haya ningún problema y en la salida pues básicamente deberíamos tener estrictamente lo mismo, los 5 silos con los 5 días de la semana en cada silo y la temperatura. Bueno, entonces ahora podemos proceder al Procanova. Bueno, vamos a utilizar un Procanova porque es un análisis balanceado o un diseño balanceado, y que nos va a servir para analizar nuestros datos. Vamos a agregar también clases, que son las variables clasificatorias de nuestro experimento, silo y día, punto y coma, y lo vamos a poner el modelo, que el modelo es el modelo básico. Tenemos la temperatura igual a silo día. A diferencia del diseño experimental, y completamente al azar, ahora tendríamos que agregar los bloques, que en este caso son los días. También, bueno, entonces ya tenemos Procanova, Class, Model, y vamos a agregar el means para hacer una prueba de comparación de medias para silo y ahora para día, que es lo que nos está pidiendo el problema, pero además que son pruebas de comparaciones que se tienen que hacer acorde al modelo o al diseño. Entonces vamos a agregar cookie lines y el run. Le agregamos lines básicamente para forzar al SAS que nos mande las letritas, que eso ya lo habíamos visto. Y entonces ahora otra vez vamos a limpiar todo con control E y luego vamos a darle al muñequito. Bueno, y lo primero que nos envía es lo que ya nos había dado el ProPrint. Aquí están todas nuestras observaciones. Y luego nos manda información sobre cómo se ha hecho el procedimiento ANOVA para las clases. Y entonces tenemos silos, 5 diferentes silos que ya conocíamos, A, B, C, D, E, y los días de lunes a viernes, pero ordenados alfabéticamente, y entonces tenemos 25 observaciones. Y luego nos manda ahora sí el análisis de varianza, en donde tenemos la variable respuesta, aquí dice variable dependiente, que es la temperatura, y luego tenemos nuestras fuentes de variación de F, que son los grados de libertad, la suma de cuadrados, cuadrados medios, no cuadrados de la media, hay una mala traducción ahí, y un valor de F, que ya sabemos cómo se calculan cada una de estas fuentes. Y luego tenemos silo. Bueno, entonces ahora debemos fijarnos aquí en lo que nos interesa. Tenemos silo, los grados de libertad, la suma de cuadrados, los cuadrados medios, el valor de F, y luego tenemos aquí una probabilidad, o un p-value, como comúnmente se le conoce, y vamos a comparar este p-value con respecto al alfa. Y entonces podemos utilizar un alfa de 0.05 o un alfa de 0.01,
Y la regla de decisión dice que debemos rechazar H0, que es nuestra hipótesis nula, si el p-value es menor que el alfa. En este caso, 0.69 es mayor que el alfa y por lo tanto aceptamos H0. Es decir, que no existen diferencias estadísticas entre la temperatura en los hilos. Si nos vamos a días, que son bloques, pues es prácticamente la conclusión es la misma. Con un alfa de 0.05 o de 0.01 no se encontraron diferencias entre la temperatura a través de los días. Entonces, esas serían las conclusiones. Y esto queda constatado a través de las pruebas de comparación de medias, en donde podemos observar que para el caso de los hilos, no existen diferencias en la temperatura. Entonces, tenemos, si bien hay diferencias biológicas, estadísticamente no existen, ¿sí? El 4.3 es estadísticamente igual que el 3.4, entonces no hay diferencias entre la temperatura para los hilos. Y acorde al análisis de varianza, lo mismo nos tendría que estar diciendo para los días. Entonces, lo mismo, aquí podemos ver la diferencia significativa mínima, que es de 2.49, y si bien biológicamente hay diferencias, 4.6 a 2.6 estadísticamente no existen. Es decir, la temperatura a través de los días es la misma. Entonces, si se ha detectado algún problema en los hilos o en la conservación de la leche, no tiene que ver necesariamente con la temperatura. Pareciera que hay otro problema. Bueno, y entonces es así como finalizamos este diseño experimental en bloques completos al azar, contestando las preguntas que se pedían inicialmente. Bueno, espero el video les sirva. Cualquier duda, pues posteriormente lo resolvemos y que tengan buen día. Hasta luego.